En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo pienso que todos lo conocemos, este tema, y muchas veces hasta presumimos de él, y es la confianza en Dios. Yo Muchas veces, ¿no? Como cristianos solemos decir, sí, yo confío en Dios, yo creo en Dios, pero esa confianza nosotros tenemos que exteriorizarla e interiorizarla también en nuestra vida. Cuando se trata a nivel de familiares o de amigos o quizás de hermanos de comunidad, nosotros sabemos perfectamente en quiénes confiamos y en quiénes no confiamos. Pero en Dios realmente es así. Jesús dice en los libros de cielo, el alma que verdaderamente confía en Dios reproduce en ella la vida divina, ¿sí? Y entonces hoy vamos a hablar de la confianza en Dios, pero desde la mirada de la divina voluntad. Y para eso nos va a acompañar un hermano muy querido que se llama Pablo Pauletti desde Argentina. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, querida Carlina. Un abrazo muy grande para ti, para los hermanos de Sevilla y toda la familia de Desahogo Divino, la familia virtual. Pues vamos a comenzar ya, te vamos a escuchar muy atentos porque como decía es un tema que nosotros quizá decimos, sí, yo confío en Dios, pero luego a la hora de la verdad, ¿cómo podemos llevar a la práctica mirándolo desde la divina voluntad? Así que Pablo, adelante, cuando tú quieras, comenzamos. Vamos a presentar diapositivas. Ahí tenemos unos libros, unos textos del libro de cielo, donde precisamente estoy colocando el presentador, que siempre tarda un poquito. Tú me dices si se visualiza correctamente. Sí, ahora perfecto. Y Jesús nos habla acerca de la verdadera confianza y este tema del abandono confiado que es tan importante para el cómo vivir en la voluntad de Dios, porque sabemos que vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. Ahora, ¿cómo vivimos? En ese abandono confiado. Jesús le dice, es tan necesario este abandono confiado del alma que cuando el alma se abandona en mí, yo me abandono en ella y hago lo que ella tiene que hacer. Porque si ella no se abandona en mí, lo que hace queda fijado en ella y siento el obrar de la criatura lleno de imperfecciones, ¿eh? Lo cual nunca podrá agradarme. Entonces, el modo de vivir en la divina voluntad es a través de este abandono confiado, donde vemos que desde las sagradas escrituras y desde la santidad humana, Jesús nos habla, nos enseña a orar llamándolo a papá, a Dios, como Abba, poniéndose en los brazos y en ese abandono que ha sido toda su vida, desde el primer instante hasta el final, un abandono continuo en la voluntad del Padre. Y el catecismo nos enseña que uno ora como vive. Por eso, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan les enseñaba a sus discípulos, Jesús les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ese grito del Padre, donde nosotros ya no nos colocamos en la dimensión de siervos y en ese vínculo de verlo a Dios como un patrón, sino en esa confianza filial donde nosotros al decirle Padre nuestro, papito mío, y al pedirle el pan de cada día, ya el catecismo nos está diciendo que la actitud propia del alma es la del abandono confiado, es la actitud propia del que reza el Padre Nuestro, esa confianza sencilla, fiel, esa seguridad, porque en la voluntad de Papá Dios no hay dudas, no hay temores, estamos viviendo en esa dimensión del amor y en esa providencia de Papá Dios que ya desde el Evangelio nos dice no sean como los paganos, que se inquietan, que se agobian por qué van a comer, por cómo se van a vestir. Él nos lleva a mirar los lirios del campo, que ni Salomón en su esplendor se vistió tan bellos, y cómo Papá Dios provee también a los pajaritos del cielo, donde no tienen necesidad de sembrar y de cosechar, sino que el mismo Padre del cielo es
el proveedor. Y aquí estamos viviendo la vida del Padre Celestial y Él nos las está infundiendo y Él está cuidando esa vida y es verdaderamente celoso de cada respiro del alma que vive en la divina voluntad. Por eso nuestra atención siempre tiene que estar en Jesús, ¿eh? Y en ponernos así en la voluntad de Papá Dios como hacía Jesús. Esa es la vida interior de Jesús. Mi alimento, el alimento que ustedes no conocen, es esta voluntad de Papá Dios, que ahora se las estoy dando a conocer para que ustedes también vivan este abandono pleno en la voluntad del Padre. Y el catecismo nos dice que esa expresión danos expresa nuestra confianza de hijos hacia el Papá del cielo y ese entregarse con confianza en la providencia a lo que se refiere al futuro, porque si estamos viviendo este intercambio de vida, ahora vivimos en ese presente, donde no nos vamos a angustiar por el pasado, porque el pasado ya queda en esa misericordia de Dios. Ahora nosotros podemos incluso reparar, rehacer con las reparaciones de Jesús. Nuestra vida divina se extiende a todo el pasado para que seamos un todo, la vida divina, para que seamos un todo de voluntad divina y de amor divino. Y en el futuro tampoco, esa angustia o esa preocupación a lo que pueda suceder, a lo que pueda venir, porque sabemos que todo va a ser participación de la vida divina, de manera tal de que Jesús está desarrollando todo lo que nos pase por fuera es para desarrollar su vida y también en lo interior es participación, repetición y continuación de la vida de Jesús. Por eso el catecismo ya nos enseña a ver cuando nosotros decíamos en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día, dice, el Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario. Si nos da la vida, nos da también el alimento y todos los bienes convenientes, materiales y espirituales para sostener esa vida. Pensemos en esta vida divina, donde Él nos la va participando acto a acto y nos la va dando sorbo a sorbo. ¿Eh? Por eso, ningún temor, ninguna desconfianza, sino ese abandono pleno y confiado, que uno a veces se preocupa por el fin de mes, por la situación laboral, por lo que está pasando en el mundo. Ahora con estos vientos de guerra, vemos en el mundo cómo está desordenado, porque ha perdido su norte, su horizonte, al no estar en la voluntad de Dios. Vemos también un escenario muy apocalíptico, pero el alma tiene que estar ahí, abandonada en la voluntad de Dios, porque precisamente en ese mismo abandono y al repetir la vida de Jesús es donde nosotros estamos obteniendo las mayores bendiciones para la familia humana. Y ahora el alma está siendo benefactora de toda la historia humana. Por eso, qué temor a que nos falte algo, cuando en verdad la providencia es un atributo de la voluntad de Dios. Y ahora el alma que está fundida en esa voluntad de Dios mueve los atributos divinos, de manera tal de que ahora está siendo dadora de esos bienes en esa fusión con la voluntad de Dios para la familia humana. Por eso Jesús nos quiere no en la dimensión del siervo que le falta, que se mira, que está en esa carencia, sino del hijo que está reinando, que toma los bienes y que da. Por eso le dice a Luisa, hazla de magnánima, toma y dale a tus hermanos. Toma mi muerte para aquellos hermanos que están muertos por el pecado, llévales mi vida y resucítalos a la vida divina. Tomas mis llagas, toma mi sangre. Ahora te he elevado a la vida, a la unidad conmigo y todo lo que es mío es tuyo, todo te pertenece. Y te quiero en esa confianza plena, en ese arrojo, no que estés mirándote con temor a ti misma, sino olvida esos harapos, porque ahora te he vestido de la vestidura real y tienes todos mis actos, toda mi vida que está ahí en acto para ser tomada por ti, para ser vivida y desde ti extendida a todos tus hermanos. Por eso esta confianza no es ninguna pasividad, el abandono pleno en la voluntad del Padre. El Señor nos quiere llevar a esa, librarnos de toda turbación, de toda preocupación, porque esa turbación es la que rompe el abandono, es falta de abandono en los brazos de Papá Dios.
Y ahí es donde nosotros perdemos la paz, perdemos a Jesús. Por eso tenemos que estar atentos a estar siempre mirándolo a Él, no mirándonos a nosotros mismos, porque ahí nos va a pasar lo de Pedro. Pedro se hunde cuando pone la mirada sobre sí y cuando ve que está caminando y racionaliza, estoy caminando sobre las aguas. En cambio, Él nos propone esa fe Dios, que esa fe Dios nos va a llevar a la confianza y esa confianza nos va a llevar al amor y ese amor nos va a llevar al abandono. Porque Él le dice, como esas barquitas que están en medio del mar, ¿eh? Quiero que así la fe te inunde por todas partes. Y como la fe soy yo, ¿eh? Sin que tú pienses lo que va a venir, cuándo, cómo, yo que todo puedo, que todo tengo y que todo doy a quien verdaderamente en mí confía, yo me prestaré a socorrerte según tus necesidades. Entonces, si tú te ejercitas en esa fe, en recompensa te voy a dar tres gozos espirituales. Y esa fe de poseerlo a Jesús y vivirlo, actuarlo, no que quede como una teoría, sino pasarlo a la acción, como tú decías hoy, en hechos, en obras. El abandono es vivirlo verdaderamente. Nos pone en poder de esa voluntad de Dios. Le damos la autoridad a esa voluntad de Dios sobre nosotros y sobre cualquier situación. Entonces, nos va a ir ayudando y nos va a ir dando entre los gozos el penetrar todas esas verdades, conocerlo a Dios, ¿eh? Con una luz nueva, con una luz profunda, conocerlo desde la divinidad. Va a infundir en nosotros ese gozo por las realidades divinas y ese fastidio hacia todo lo que sabe humano, hacia lo que sabe a tierra. Y si el alma va correspondiendo a ese gozo de lo divino, porque en la medida en que lo empezamos a conocer, lo amamos, se fortalece esa confianza, ¿eh? Y el alma solo, Él nos empieza a purgar el paladar para tener apetito de lo divino, amar más esa voluntad del Padre, que es el tesoro que tiene Jesús, y era el alimento que no conocíamos, y que ahora a través de estos escritos se nos revela con una claridad que quedamos extasiados y arrobados por esa divina voluntad. Entonces, empezamos a penetrar con una luz nueva y vamos de una ciencia menor a una ciencia mayor. Estamos conociendo la ciencia del cielo, que es la voluntad de Dios, y estamos empezando a hablar con un lenguaje divino. Y si el alma se ejercita en ese gusto hacia lo celestial y fastidio hacia lo humano, y va correspondiendo, Él nos va a dar el desapego total. Y ahí nos va a dar el don del desapego total para que toda nuestra vida sea de voluntad divina. Por eso, desde las Escrituras, Jesús nos decía, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo otro va a venir por añadidura. Nosotros ponemos siempre el enfoque en la añadidura y perdemos el reino, ¿eh? Este arrojo en los brazos de Jesús, este vivirlo a Jesús, llenarnos de Jesús por dentro y por fuera, ¿eh? De manera tal de que también en esas situaciones que nos tocan vivir, que para la humanidad sin Dios son negativas, desesperanzadoras, para el alma que vive en la divina voluntad es triunfo, es victoria, es conquista. A través de la cruz también se instaura su reino en la familia humana y en cada uno de nosotros. Por eso, honrados somos con esas participaciones que nos da al permitirnos reproducir su vida en cada uno de nosotros, al llamarnos, y al ser también a través de la cruz y de los sufrimientos que nos toca como pan de cotidiano, como pan de cada día, porque no solo nos da el pan físico, en ese danos el pan de cada día para nuestra vida natural, sino también el pan de la palabra, el pan de las verdades divinas, el pan eucarístico y sobre todo el pan de su voluntad, para que podamos fundirnos acto a acto. ¿Mm? Por eso Él es el custodio de esta vida que se va desarrollando en cada uno de nosotros. Y ya decía San Cipriano de Cartago, a los que buscan el reino de Dios y la justicia de Dios, y ahora estamos en esta dimensión de la justicia, del corresponderle, de darle a Dios Dios en cada uno de los actos. Él promete darle todo por añadidura.
todo en efecto pertenece a Dios, y quien a Dios posee, nada le falta, si él mismo no falta a Dios. Y ahora el alma está en esa dimensión del darle Dios a Dios en cada uno de los actos, darle todo el amor de toda la familia humana, toda la glorificación que Él espera recibir de cada criatura que ha existido, existe y existirá. Y a raíz de esos actos que va haciendo el alma que vive en la divina voluntad, Dios va correspondiendo con nuevas gracias para la familia humana y las deposita en el alma que vive en la divina voluntad, que se vuelve el canal y la dispensadora de esos bienes para todo el género humano, de manera tal de que en algún momento le dice a Luisa cuando le da el alimento, que ella no tenía deseos de comer, que lo coma, porque en ese acto de alimentarla a ella, por amor a las almas que viven en la divina voluntad, está alimentando a toda la familia humana. O sea que nuestros actos en la divina voluntad son ocasión de que esta providencia divina envuelva a toda la familia humana. Por eso es tan importante estar en ese continuo abandono, para que cada acto nuestro sea una vida nueva, ¿eh? Una nueva manifestación de Dios, con todo el poder, con todos los bienes que eso encierra y con esas alegrías accidentales para todo el cielo y para bien de toda la familia humana. Y Jesús nos va a decir que toda su vida ha sido un continuo abandono en la voluntad del Padre. Mi vida acá abajo, como comenzó, así terminó. Desde el primer instante de mi concepción fue un acto continuado. Puedo decir que a cada instante me ponía en las manos de mi Padre Celestial. Y este era el homenaje más bello, la adoración más profunda, el sacrificio más heroico y completo, el amor más intenso de filiación de hijo que le daba, mi pleno abandono. O sea, no nos está pidiendo ayunos, prácticas extraordinarias que tengamos, nos pide ese abandono. En ese abandono está el sacrificio más heroico, está el amor más grande, el depender en todo de esa voluntad divina. Es el honor y la gloria más grande que podemos dar por todos los que rechazan la divina voluntad. Y la verdadera y perfecta reparación, siendo sus hostias vivas, dejándonos, recibiendo esa consagración continua de la vida divina que Él va haciendo en todos nosotros. Por eso decía Jesús, mi abandono pleno en sus manos volvía a mi humanidad hablante y con voz imperante pedía todo y obtenía todo lo que yo quería. Cada respiro está desarmando la justicia divina y está haciendo reparación completa y perfecta en el alma que vive en la divina voluntad. Y mi padre no le podía negar nada a un hijo suyo abandonado en sus brazos. Mi abandono a cada instante era el acto más agradable. Por eso quise coronar mi último suspiro de mi vida con esas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa virtud del abandono es la más grande, porque compromete a Dios a que tome cuidado del abandonado en sus brazos. Le dice Jesús a Luisa, ese abandono tuyo, con esa confianza plena, es reposo para el alma y trabajo para Dios. Entonces ahí es donde Él está custodiándola, cuidándola y teniéndola defendida de todos y de todo. Por eso, qué temor que si tengo que preparar un refugio, que va a faltar, que viene la carestía y tantas otras cosas. Eso son distractores y nos sacan de la divina voluntad. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque el alma va formando sus escapadas. Estamos ya en el palacio viviendo la vida del rey, fundidos a su voluntad. Y estos temores, reflexiones personales, turbaciones, los cuidados propios, nos van formando esas puertas, esos balcones, que tarde o temprano el alma termina por salirse. Estamos viviendo, ¿verdad?, en ese palacio de la divina voluntad y estamos constantemente mirando por la ventana, abriendo la puerta, así como Jesús lo explica, ¿no?, en los libros del cielo, que muchas veces cuando estamos preocupados y tenemos esas reflexiones personales, como dices tú, qué va a pasar en el futuro, que si tengo que buscar no sé qué de un refugio, que tengo que guardar dinero, que tengo que hacer esto, Jesús nos dice, pues te vas tejiendo una red de oscuridad, ¿no? Y pensamos, oye, a veces pensamos que teniendo un problema
y pensando y teniendo reflexiones personales y cómo lo voy a resolver y cómo voy a hacer, creemos que le vamos a encontrar la solución. Y dice Jesús, lo que estás tejiendo es una red de oscuridad formada por todo lo que es debilidad, miseria, turbación, agobio. Y en vez de hacer todo lo contrario, ¿no? Como lo has dicho tú, elevar ese pensamiento a Dios para corresponder, para repararle, para amarle, para adorarle, para dar Dios a Dios, para vivir en nosotros esa misma vida. No, es que es maravilloso estas verdades, ¿no? Porque como lo vas explicando desde el primer momento que dices, pues lo primero, ejercítate en la fe. No pregunte Ujú. ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué. Dale vida a la divina voluntad, ¿no? En todo. Así es, y las miserias cuanto más las pensamos, más se acrecientan. Por eso es siempre volar y tener la mirada fija en él. Hay otras lecturas muy interesantes, como Luisita ve una escalera de la tierra al cielo y que va por escalones móviles, ¿no? Y ella dice que la mayoría se va apoyando y va cayendo y cae al precipicio. Y la forma de no caer es pasarla como casi sobrevolando, teniendo siempre la atención en Jesús. Esos son los tantos apoyos que nosotros buscamos y apoyos humanos. Hoy tenemos la confianza, como ponemos la confianza en líderes de pie y barro, en líderes que nos vengan a través de la política a sacar del precipicio, ¿no? Cuando vemos hoy cómo el comunismo también se va extendiendo por todo el mundo con todos esos errores, ¿no? Y que estos líderes, al estar aliados, ¿no? A Satanás, porque sabemos que es una ideología destructora de Cristo, ¿no? Terminan siendo un instrumento para la purificación y para el sufrimiento de los pueblos. Pero también el Señor permite el desencanto a través de la cruz, para que nosotros nos desengañemos, se nos caigan los velos y pongamos solo la confianza y la atención en Él. ¿Mm? Aquí Jesús le dice algo muy, muy cierto a Luisa, cuando este abandono pleno con los hechos concretos, el alma le está diciendo a Dios, yo no quiero saber nada de mí mismo, mi vida es tuya, no es más mía, y tu vida es la mía, porque verdaderamente nosotros le damos nuestra vida humana en ese intercambio de vida, donde Él la sepulta y queda crucificada. Él en la cruz crucifica nuestros actos humanos para ahora los va resucitando, porque esta Pascua de Cristo es continua en cada acto, muerte y resurrección, pero ahora estamos tomando esta vida gloriosa de resurrección. Entonces, el que entrega esa vida es el que la encuentra, como dice la palabra de Dios. Y aquí entrego todo lo mío, que si no me desapego ahora en la tierra de todo eso, va a tener que ser necesariamente en el purgatorio. Pero nada humano va a entrar en el cielo, porque en el cielo es todo es plena vida divina y amor divino. Y pensar que Él nos está adelantando al cielo. Y nosotros cuando tenemos la oportunidad de vivir el cielo en la tierra, estamos atentos a muchos distractores, a mensajes del fin de los tiempos y un sinfín de cosas, que en lugar de llevarnos a crecer en esta vida divina, nos hacen eh, generar turbación, ansiedad, preocupación, nos ponen la mirada en el futuro, nos sacan del instante presente, ¿m? Y le impiden a Dios generar esa vida divina en ese acto, donde Dios es todo Dios con todos los bienes infinitos para toda la familia humana. Por eso le dice, si supieras lo que pierdes en cada acto en el que no te abandonas, es un giro en toda la eternidad. De manera tal de que nosotros lo tomamos como cosa de nada y sin embargo Dios ahora está esperando ese abandono, porque en la medida en que nosotros nos abandonemos, Él se abandona en cada uno de nosotros. Por eso Él dice, en tus manos todo me abandono. Ese fue cada latido del corazón de Jesús. Él se daba, pensaba en los pensamientos del Padre, amaba en ese corazón, en la voluntad del Padre, todo lo hacía dándose continuamente al Padre. Y le dice Jesús a Luisa, si quieres obtenerlo todo, si me quieres amar de verdad con hechos y fundida en mí, que soy la verdad, vive abandonada en mis brazos. Hazme oír el eco de cada instante de mi vida, porque ahora voy a ver mi vida en ti, pero vestida de ti.
que va a obtener este desarmar la justicia divina en ese abandono continuo y en esa reparación continua que le hace el alma que vive en la divina voluntad. Por eso dice, yo te llevaré en mis brazos como la más amada. Y esto de que estamos viviendo en esta dimensión de un abandono confiado, la señal es que no hay temor ya. Porque donde nosotros empezamos a sentir el temor es porque estamos apoyados en nuestros pensamientos, en nuestros esfuerzos, en nuestra voluntad. La palabra de Dios nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Jesús le dice, quien mucho teme es señal que mucho confía en sí misma. Por eso hoy veíamos a Pedro que pone la mirada sobre sí mismo y sucumbe, no puede ir hacia Jesús, porque no descubriendo en sí misma otra cosa que debilidades y miserias la criatura, teme naturalmente. Y quien nada teme es señal de que confía en Dios, porque confiando en Dios, las miserias, las debilidades quedan perdidas en Dios. Y sintiéndose investida por el ser divino, ahí el alma tiene esa seguridad, tiene esa paz, esa alegría, esa fortaleza interior. Todo lo puedo, ¿eh? En Él. Ya somos uno y todo lo de Él es mío. No más obra ella, sino Dios en la criatura. ¿Y qué puede temer? Por eso la verdadera confianza reproduce la vida divina en el alma, así como la desconfianza reproduce la vida humana. Por eso qué importante esto de darnos continuamente en poder de la voluntad de Dios, viviendo esa desconfianza. Hasta tal punto nos dice Jesús, mira, hija mía, te quiero tan abandonada en mis brazos que ni siquiera un pensamiento debes tener de ti. Yo pensaré en todo. No temas. Tu Jesús no puede hacer menos que tomar cuidado de ti. Eres mi reino. Tenerte defendida de todos. Hasta los lugares de las almas que viven en la divina voluntad serán protegidos de flagelos. Me cuestas mucho, mucho puesto en ti. Solo yo tengo derechos sobre ti. Los derechos son todos míos. La custodia será toda mía. Por eso, estate en paz y no temas. Y la palabra de Dios dice, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Y estas son las promesas que tiene para el alma que vive en la divina voluntad. Le dice Luisa a Federico Abres, que es hijo espiritual de Padre Pío, cómo está este secreto para los hijos del Fiat, que él va a tomar Jesús mismo a pecho a todos aquellos que vivirán en él y se hará portador de todo lo que necesitamos, tanto para el alma como para el cuerpo. Él es el mismo proveedor y no dejará faltar nada a ellos. Y si fuera necesario, incluso con medios milagrosos. Hasta tal punto, recordemos en ese capítulo donde Luisita está enferma y San Aníbal autoriza que parte del dinero para la publicación de los libros se utilice para los medicamentos, para ayudarla, y Jesús le dice, no, yo soy celoso del alma que vive en mi divina voluntad. Yo proveo directamente a todas sus necesidades, porque Jesús está custodiando su vida en la criatura y no dejará que nada le falte. Hay Es otro maravilloso. momento también, ¿no? Estas verdades divinas te van iluminan tu voluntad, tu entendimiento, tu memoria, ¿verdad? Para irla desarrollando en todos nuestros actos. Hay otro momento que me acordé ahora leyendo esa parte de la carta que Luisa le escribe a Federico Abres, y es, seguro lo has leído, y es cuando se van a publicar los libros que Luisa pues en ese momento no quería que se publicaran por cosas de su intimidad con Jesús y todo eso, y el obispo de la diócesis pues da el imprimatur y le dice Jesús a ella, le dice, ¿crees que ha sido fácil arrollar la voluntad de un obispo? Seguro que te acuerdas, ¿verdad? Y le dice, he tenido que poner un prodigio, un milagro de actos absolutos de mi voluntad divina. Y me he acordado ahora, porque a veces nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Que si me van a echar del trabajo, que si van no sé qué, que me van a decir ahora, que... Y es que todo lo va disponiendo el Señor.
todo el poder que puede tener, no sé, cualquier persona sobre nosotros. Es Dios que se lo da de lo alto. Entonces no tenemos que tener miedo. Sobre todo a veces cuando vamos a hablar de la divina voluntad o vamos a pedir algún permiso al obispo y tenemos el miedo, ¿verdad? Que me va a decir que no, que todo está en las manos del Señor, todo nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra familia, nuestros hijos, todo, todo, todo. Estas verdades son como imanes, ¿no? Como dice Jesús, son como imanes que te atraen de manera tal que te enamoran precisamente para eso, para tú dar tu voluntad, ¿no? Y entregar por completo tu querer humano, lo que quieres, lo que esperas, lo que deseas de esta vida, ¿no? Y todos los acontecimientos son para el triunfo de su divina voluntad. Jesús hace que en todo se vea la victoria de su fiat. Entonces, ningún temor, ¿no? Cuando a veces también vemos eso de qué dirán las autoridades, esto y el otro. Tranquilos, tranquilos. Tú ocúpate de darle vida a mi voluntad, que tus actos son esos soles que están iluminando y están evangelizando y están llevando el reino a los pasados, a los presentes, a los futuros, están llevándolos a un conocimiento de Dios, ¿eh? Son la santidad de los santos de todos los tiempos, ¿eh? La lengua de los predicadores y el pie de todos los misioneros. Por eso estar en ese abandono pleno sabiendo de que todo va a suceder para el triunfo. Jesús le dice, abandónate como muerta entre mis brazos, de manera tal de que lo que suceda de parte de las criaturas, incluso de los demonios, o venido directamente de mí, va a ser para llevarte a este estado sublime. Y el muerto está muerto, ya está en los brazos de la divinidad, ¿no? Ya pasó este plano, como le decimos humanamente, y empieza una nueva vida ahí. Y nosotros ya estamos viviendo voluntariamente, por amor, esta muerte al humano para vivir solo de cielo. Pero para eso debemos no perder no perder esa mirada fija en Jesús, y tener esa recta intención en darle siempre y en todo vida a su querer. Jesús le va a decir a Luisa, entre los efectos de la confianza, que la confianza disipa todo temor y la va a nutrir al alma de puro amor. Le disipa todas las dudas y le da certeza, quita debilidad y le da fortaleza, y la hace tan atrevida, que ahí vemos la imagen de la maternidad, la bebita que se está alimentando de la leche materna, que así el alma se aferra y chupa y se nutre y no quiere otro alimento. Y si ve que chupando no recibe nada, ¿él por qué lo permite a eso? Para que el alma se ejercite en mayor confianza, ¿eh? Y en lugar de abandonar, vamos Jesús, para adelante, ¿verdad? Ella no se cansa, ni se para, ni se separa de mi pecho, sino que chupa más fuerte y golpea la cabeza en mi pecho. Y esa confianza es la que lo desarma a él. ¿Mm? Sabiendo de que Dios va a intervenir y que Dios tiene todo el poder y que el alma no mira nada, aunque parezca que se viene todo el mundo abajo, ¿eh? Y parece que estamos viviendo ya no sé, todo el apocalipsis, ¿verdad? Pero el alma está completamente confiada en la victoria de su Jesús. Por eso le dice, los hombres agotarán el mal en todas sus formas y ellos están haciendo una guerra, pero nosotros le vamos a hacer una guerra de amor y los confundiremos en amor y venceremos sus voluntades rebeldes. Por eso tú no te ocupes de otra cosa, que de estar preparando conmigo este reino, esta era de amor celestial y divina, donde mi voluntad de un modo inaudito y nuevo, y por la vía del amor, va a raptar esas voluntades para Él. También en nuestra iglesia, ¿verdad? Nosotros con esos soles que vamos haciendo los actos continuos en su voluntad, Él está iluminando, ¿m? Para que esta iglesia reciba el don de dones que ha sido la depositaria. Luisita todo lo hace en obediencia a la iglesia para que este tesoro lo viva toda su iglesia, desde la jerarquía hasta los laicos, ¿no? Hasta los bebés recién bautizados, los hijos de Dios. Y bueno, no tener ningún temor ni ninguna duda porque ya está el reino en medio de nosotros. Y ahora no tenemos que perderlo con distractores. Tenemos que ser celosos, custodios de este don y también de las verdades del cielo, no distraernos. Hay muchos mensajes, muchos videntes
que nos sacan de la voluntad de Dios. Esto tiene la pureza de la doctrina de la sierva de Dios, con toda la certeza de su autenticidad, con todo lo que pasó, ¿no? En la fase diocesana y ahora en el Vaticano, no nos lleva ninguna duda. Es el exceso de luz que nos impide penetrar todo, ¿no? Pero no podemos decir que haya error, al contrario, cada vez nos sumerge más en ese mar infinito de luz. Y aquí me gusta esto que le dice Jesús a Luisa: el alma que verdaderamente confía en mí es mi sonrisa y mi complacencia, porque a través de esa confianza me está diciendo que me ama, que me estima y que me cree un Dios rico, un Dios potente. En cambio, si desconfía en mí, no me ama, me deshonra y me cree pobre, impotente, pequeño, un Dios a la medida humana, no con el portento que Él es de su divinidad. ¿Cómo lo hemos empequeñecido a ese Jesús? Y lo hemos hecho el hazme reír, en lugar de ponerle la verdadera corona y coronarlo con nuestra confianza. Por eso las almas que más refulgen en ese atributo de la misericordia de Dios, en las cuales Él hace ese desahogo pleno de su misericordia, ese triunfo de su amor divino, son las almas que verdaderamente confían en Él. Entonces, ¿qué afrenta, dice Él, a mi bondad? Es esa desconfianza de la criatura. Para la santidad humana, ¿cuánto más en esta santidad divina? Y por eso decía yo al principio que nosotros muchas veces podemos decir, sí, yo confío en Dios, claro, yo tengo confianza en Dios, pero luego todo nuestro interior está intranquilo, no tiene paz, está preocupado, está con la turbación. Y mira cómo Jesús va describiendo lo que es el alma que no confía en Él, ¿verdad? Es una afrenta a esa bondad, porque cuando nosotros decimos, sí, yo confío, pero luego toda esa paz se va, toda esa tranquilidad, toda esa confianza que realmente tenemos que manifestarle en nuestra vida, lo que le estamos diciendo al Señor: no, tú no puedes, tú no eres un Dios misericordioso, no eres un Dios que provee, no eres un Dios de poder, ¿no? O eres un Dios que muchas veces podemos hasta pensar: no, tú eres un Dios que está allí y no está mirando por lo que yo estoy pasando, o no estás mirando mi necesidad, o no estás viendo lo que yo estoy sufriendo, ¿no? Pero cómo Jesús lo explica aquí de poder hacer crecer esa confianza en Él, es la sonrisa de Dios. Hacemos sonreír a Jesús cuando confiamos en Él, cuando somos como ese niño pequeño, ¿no? Como dices tú, como dice Jesús en los libros de cielo, ¿no? Que prefiere, o sea, que el alma tiene que estar como muerta, abandonada en los brazos de Jesús, como un niño pequeño, ¿no? Que necesita todo. Por eso, para que no seamos la tristeza de Jesús, las lágrimas de Jesús, y lo pongamos en esa alegría continua y en fiestas, como lo ponía Mamita María, que fue la sonrisa perenne de Dios y de toda la creación, en esa confianza y abandono pleno, dice Jesús: no quiero que desconfíes ni mínimamente, porque yo soy tan celoso de tu confianza que no quiero que desconfíes ni mínimamente de mí. Y fíjense estas estratagemas que solo el corazón de Jesús puede hacer con nosotros, para que estemos con plena confianza, porque nosotros siempre que yo no puedo, que yo que no me sale, que esto no es para mí, que soy indigno, siempre victimizándonos y poniendo la mirada a nosotros mismos. Él dice: para que estén con toda confianza conmigo. Muchas veces escondo algún defecto, alguna imperfección en esas almas amadas, para que no estén divididas de mí, sino que se lancen con toda confianza. Porque si el alma pierde esa confianza, queda dividida de mí, queda toda encogida sobre sí misma y genera esa distancia, queda paralizada en el arrojo del amor y paralizada en ese sacrificarse por él. Por eso él dice: ¿cuánto daño hace esta desconfianza al alma? Es como la helada de la primavera que apaga la vida de las plantas. Y dice: si la helada es fuerte, también las termina por hacer morir. Así es la desconfianza. Es esa helada que detiene el desarrollo de las virtudes. Y los atributos divinos no están operantes y actuantes desde nosotros. Pone el hielo a su amor ardiente.
Y dice, ¿cuántas veces por falta de desconfianza, de confianza, o sea, por esa desconfianza, quedan detenidos mis designios y las más grandes santidades? Por eso yo tolero cualquier defecto, excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño al alma, a la criatura. Y ahí es cuando le dice a Luisa que le agrada que ella se olvide de sí misma, se olvide de sus miserias y se ocupe solo de mí, de mis aflicciones. ¿Eh? Entonces, cualquier situación que a nosotros nos llega, una humillación, una traición, cualquier sufrimiento de cualquier... Es Jesús, a Jesús se lo están haciendo. Y tengo el honor de poder poner en acto su pasión con todos esos bienes para ser corredentor, no poner la mirada en mí. Dice, me agrada que se ocupe solo de mí, de mis aflicciones, de mis amarguras, de mi amor, y que con toda confianza se esté junto a mí. Esta confianza es la que me rapta el corazón, me inunda de mucha alegría, porque el alma se olvida de sí por mí, y yo me olvido todo por ella. Más, en esas estratagemas de amor, dice que él hasta permite la culpa en el alma amada para estrecharla más fuertemente a él y llevarla a hacer empresas más grandes por su amor. ¿Eh? Fíjense hasta dónde llega la locura del corazón de Jesús. El alma se olvida de sí por mí y yo me olvido todo por ella y la hago una sola cosa para mí. Y no solo llego a darle, sino con derecho a hacerle tomar lo que ella quiere. Porque él dice que si falta la llave de la confianza, de la soltura, de la simplicidad, que son necesarias a él para poder darle a la criatura y a la criatura para con derecho propio tomar, ¿eh? Y poder llevar esos bienes a la familia humana. Si falta esa llave de la confianza, con las miserias viene la criatura y con las miserias se queda. Por eso le dice, ¿por qué temes, hija mía? En mi voluntad no hay temores, sino sumo amor, valor, firmeza y decidida una vez no se cambia jamás. Por eso quien vive en mi voluntad, sus plegarias no son ruegos, no son deseos, intenciones piadosas, sino órdenes. Es mi voluntad orando en ella. Y ella misma como dueña puede tomar lo que quiere. Ponemos todo a su disposición. Fíjense la confianza que quiere que tengamos. ¿Eh? Y esto porque todo en ella es sagrado, todo es santo. Mucho más que viviendo en mi querer, no querrá ni ordenará, sino lo que queremos nosotros. Por eso sus órdenes nos deleitan, nos hacen gozar. Y nosotros mismos le decimos, toma, ¿qué otra cosa quieres? Porque cuanto más tomes, más felices nos harás. Porque Él no es un Dios avaro, un Dios celoso, un Dios mezquino. Al contrario, somos ocasión de que a través de nuestros actos divinos Él siga desahogándose para toda la familia humana y haciendo nuevas y continuas creaciones. Y con esto ya vamos terminando. Dice Jesús, me siento más atraído a amar. Dice, yo amo mucho a las criaturas, pero me siento más atraído a amar, raptado y vencido por el alma que vive abandonada en mis brazos, como si ninguno hubiese en el mundo sino solo su Jesús. El alma se fía solo de mí, y si le vienen ofrecidos apoyos, otros apoyos que no sean él, los rechaza para tener solo el apoyo de su Jesús. Por eso el secreto para la felicidad, cuando le dice mamita María Luisa, es ver que tú y Él están solos en el mundo y que tú vives para Él, ¿no? Y para complacerlo a Él. Por eso, cuando Luisita tiene miedo, Él le dice en esa batalla contra el demonio, en los 3 años, un poquito más de 3 años, Luisa, cuando los demonios la atormentaban, incluso de poder condenarse, uno de los actos que ella hace dice, yo estaré amándolo en el instante presente, recibiendo su amor y dándole. Si Él me quiere llevar al cielo o al infierno, donde Él me quiera poner, estaré allí dándole vida y amando su divina voluntad. Entonces también todo ese temor de la condenación, de esto, todo desaparece.
porque ya estamos en posesión de esa voluntad de Dios que es el cielo, ¿verdad? Y Jesús mismo dice, la tiene tan estrechada que la defiende y toma de ella todos los cuidados. Y si le vienen ofrecidos otros apoyos, la criatura los rechaza para tener solo el apoyo de Jesús. Y estas almas son las preferidas, y Él las circunda con su potencia divina y le forma un muro de amor. Por eso, qué contradicción estar buscando refugios cuando ella es el refugio de la vida divina en la tierra, es el cielo en la tierra que Dios tiene. Hay quien me las toque. Mi amor la sabrá defender y la potencia sabrá echar por tierra a aquellos que me la quieran disgustar. Las almas abandonadas en mí viven solo de mí y yo vivo solo de ellas, como si viviésemos de un solo aliento y de un solo amor. Y si algún apoyo humano se presenta, miran si yo estoy en aquel apoyo. Si no, huyen para venirse a refugiar en mis brazos. Solamente de estas almas puedo fiarme, confiarles mis secretos, apoyarme también yo sobre de ellas, porque Él se apoya en su voluntad obrante en ellas. Estoy seguro de que no salen de mi voluntad porque están siempre conmigo. Y esto es lo asombroso, que ahora la divinidad se apoya en la criatura y es ahora la divinidad la que confía en el alma, que verdaderamente confía en él. Por eso le dice Jesús a Luisa, ¿y te parece poco que tú, Jesús, tenga confianza en ti y que tú seas el objeto de mi esperanza? Pero no de una confianza y esperanza cualquiera, sino la confianza de confiarte el reino de mi querer, la esperanza que pongas a salvo los derechos de Él, que lo hagas conocer. En la santidad humana le decíamos, Jesús, en ti confío. Ahora en la santidad divina Él te dice, alma, en ti confío. Vive abandonada, en ese abandono pleno en mí, para que yo te confíe mi vida y te la infunda acto a acto y seas un desahogo divino y continuo de mí, y en mí. Para concluir, Pablo, este tema tan precioso donde podemos sentir, ¿verdad?, ese amor de Jesús por cada uno de nosotros, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que Jesús nos está invitando a aprender a ejercitarnos en la fe, no preguntar cómo, cuándo, dónde, y mucho menos el por qué, ¿no? Como le dice Jesús a Luisa, ¿dónde nació el primer por qué? Pues en el infierno. Entonces, aprender a ejercitarnos en la fe. En la voluntad de Dios no hay temor, ¿sí? Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, dentro de esta voluntad obrante de Dios, no hay temor, no hay preocupaciones, no hay turbación. La turbación es como una nube que nosotros colocamos delante de ese sol divino que es Jesús. Entonces, cuando nosotros nos sintamos así, con ese miedo, con ese agobio, con esas reflexiones personales, estamos fuera de esa voluntad obrante de Dios y volvemos a entrar simplemente llamando otra vez a esa voluntad divina, correspondiendo a Jesús en amor, en adoración, en gloria, en alabanza, en nuestro nombre y en el de todos, sin importar la situación que estemos viviendo y dándole reparación, como tú decías, ¿no? Cuando entramos en esta vida divina, esa reparación se extiende, se extiende, se extiende, pasado, presente, futuro. Nuestros actos se convierten en soles que van iluminando nuestra vida y la de los demás, pero además nos van llenando de todos esos atributos divinos de Dios, de paz, de belleza, de santidad, de amor. Tenemos un Padre, un hermano, un amigo que nos ama, ¿verdad? Y que además nos dice, alma, en ti confío, ¿no? Pablo, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Carlina. Un Fiat cariño siempre. grande para ti y toda la familia divina de Sevilla y de la comunidad esparcida en Fiat, el mundo. Mi nombre es fiat. Cecilia, vivo en Montevideo, Uruguay, y les voy a contar un poquito cómo obró la Divina Providencia en mi vida económica. Mi papá, cuando yo era joven, quedó sin nada y yo tuve que salir en lo económico, habiendo nacido una persona muy pudiente.
y yo tuve que salir a trabajar. Pasó el tiempo, y yo me casé y empecé a trabajar en un colegio con mi marido, y a mi marido le empezó a ir bárbaro, muy bien. Teníamos el éxito que la sociedad exigía o pedía o tal. Mi marido era exitoso en su profesión, era una persona muy respetada, y bueno, entonces yo dejé de trabajar para dedicarme a los hijos y a la casa, por inspiración divina también, siguiendo a la divina providencia. Y yo pensaba, bueno, problemas económicos yo no voy a tener, pero como estaba medio en una nube de inconsciencia, por eso me apoyaba en eso. Pero bueno, el Señor tenía otros planes, y la caída económica, por llamarlo así, fue bastante lenta, y cada golpe producía un dolor como si a uno lo fueran a despellejar, lo estuvieran despellejando, ¿no? El desapego de las cosas. Y hubieron muchos cambios, nos mudamos, yo todavía estaba sin trabajar, y mi marido, que no era católico, estaba muy deprimido porque se sentía que se le había movido el piso, sumamente desorientado. Y yo providencialmente conseguí trabajo en un colegio cercano, y mi marido quedó casi sin trabajar y con mucha incertidumbre. Luego de mucho renegar y quejarme, ¿por qué yo y por qué a mí?, el Señor puso una lucecita en mi corazón y en mi mente cuando leí una meditación del Padre Pío, en la que decía que en la resignación encontró la fuerza suficiente para no sucumbir bajo el peso del dolor y aceptar la voluntad de Dios, y así encontrar el alivio. Y el Señor me sostuvo muchos años en el dolor. Yo encontré frutos los frutos fueron muy, muy lindos, ¿no? Que fue la conversión de mi marido y la sanación de su corazón, un matrimonio sólido y la unión de la familia. Nada más que agradecer y agradecer tantas gracias inmerecidas.